Listo. 3, 2, 1. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, Roberto y Farid. Estamos muy felices de estar aquí. Farid, ¿cómo estás, güey? A todo dar, ya hacía tiempo que no grabamos un episodio, pero finalmente aquí estamos. Creo que es el récord, nunca habíamos durado. Fueron como 2 o 3 semanas, güey, sin grabar episodio, Sí, ¿no? es que yo me fui una semana completa a Ciudad de México. A Ciudad de México te fuiste, Y luego íbamos... tú te fuiste. Y luego yo me fui... Sí, ¿no? Y luego yo me volví a ir. Yo me fui a San Antonio, sí, es Ajá, cierto. sí. Sí, que de hecho íbamos a grabar un episodio especial que nos íbamos a ver en Ciudad de México, pero se acabó... Yo acabé quedando mal y acabaste platicando con Oribe Peralta, güey. Sí, de hecho estuvo muy buena la entrevista, sinceramente. Sí. Me sorprendió bastante Oribe. Digo, de hecho, por eso principalmente le había contactado en primera instancia, porque me reflejaba como que una persona con interés en temas así como de filosofía, de desarrollo personal, de mentalidad y demás. Y pues me llamó mucho la atención y por eso finalmente le contacté, además de que, bueno, pues conozco algo de su historia y pues sé que había sido que ha tenido una carrera difícil, de mucho esfuerzo y demás, y mucha superación. Entonces, pues normalmente ya sabes que a los futbolistas se les entrevista lo típico, ¿no? Sí. Oye, ¿qué opinas del partido que sigue? Pero realmente nunca ves una entrevista así como de mentalidad, de contexto, de historia, de espiritualidad o lo que sea. Y eso es lo que quise hacer con él y salió bastante bien. Y de hecho él me dijo, la retroalimentación después me dijo que le gustó bastante, que era una entrevista diferente y demás. Y pues bueno, pues ya próximamente la sacaremos a la luz. ¿En dónde la vas a sacar, güey, para que la gente esté atenta? ¿O qué es lo que va a hacer con ella? ¿Todavía no sabes? No, sí, o sea, creo que la voy a sacar bueno, aprovecho el anuncio, ¿no? Voy a sacar un nuevo podcast en tema... Farid y Roberto se separan. No, claro que no. Es un podcast muy específico de un tema. Que, bueno, estoy terminando una certificación en Ciencias de la Felicidad y la verdad es que he aprendido bastante de la ciencia detrás de la felicidad. Es un tema que ha agarrado mucho auge, ¿no? en el área científico. Cada vez hay más desarrollos y más avances en estos temas y cada vez se pueden determinar nuevas como ejercicios o descubrimientos que ayudan a tener una vida más plena y feliz, ¿no? Y pues bueno, como quien dice, el conocimiento que no se comparte no tiene sentido, así que pues bueno, estoy tan emocionado con todo esto que he aprendido y demás que me di la idea de hacer un podcast exclusivamente de estos temas, ¿no? Toda la ciencia detrás, estudios, ejercicios basados en estudios comprobados y demás, para pues quizás empoderar a la gente a que puedan llevar una vida más plena y feliz. Y y en ese mismo podcast pues se me ocurría como que también de repente hablar con gente de distintas industrias y distintas índoles para que nos compartan parte de su historia de esfuerzo, de meritocracia, de enfrentamiento a la adversidad y demás, porque pues creo que va muy aunado al tema de felicidad, sí, ¿no? Claro. Y esa es la idea que tengo. Pues mucha suerte, güey. ¿Cuándo tienes fecha tentativa para sacarlo? ¿El primer episodio o todavía no te quieres comprometer ahorita? No tengo fecha, pero ya lo quiero sacar lo antes posible, porque realmente pues el episodio de Oribe ya lo tengo, pero no quiero que sea el primero, Sí. porque pues la verdad es que pues sí necesito un episodio especial de introducción. Para presentar el podcast, las temáticas, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente no puedo sacar el de Oribe si no tengo un intro. Y de hecho, hasta tampoco lo sacaría como el segundo. Yo creo que el de Oribe lo sacaría como el tercero. Para que, pues, o sea, como que si voy a dar una introducción de la ciencia de la felicidad y el segundo episodio no hablo de un tema de los que voy a hablar, pues como que no tiene sentido. Entonces, yo creo que sería el tercero y el primero pues por mí lo saco la siguiente semana, ¿no? De hecho, por eso te pedí ahorita un micrófono para grabar el primer episodio. Y el primero, en cuanto lo grabe, lo saco el día siguiente, ¿va? Y yo creo que voy a sacar uno a la semana, si no es que a lo mejor 2 a la semana. Y en base a eso, pues que empiece, ¿no? Pues bueno, güey, la mejor de las suertes. Ojalá que te vaya bien en tu nuevo podcast, todavía sin título. No, ya tiene. ¿Ya tiene título? ¿Ya lo quieres compartir también? Sí, la chingada. Porque si lo comparto significa que ya se quedó. Pues, ¿cómo se va a llamar entonces? Se llama Más Feliz. Ok, Más porque Feliz. es el podcast Más Feliz. Más Feliz. Ustedes ya somos muy buenos para los nombres, güey. Pero bueno, güey, regresando al podcast actual, teníamos 3 semanas sin hacer un episodio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, güey? ¿Qué tema traemos a la mesa? Fíjate que estaba leyendo un Harvard Business Review
sobre mental toughness, o sea, dureza mental, o no sé cómo sea la traducción buena de mental toughness. Y leí un término, un concepto que se me hizo muy, muy interesante, que se llama, bueno, en inglés, the privileged, que podríamos hacer una traducción en español como la desventaja del privilegiado. Ok. Que, digo, normalmente uno pudiera ver a la gente privilegiada, que nace en contextos privilegiados, como, pues casi el contexto perfecto, ¿no? Y que tiene una vida, pudiéramos ver aparentemente una vida perfecta, con todas las facilidades. ¿Privilegiado te refieres a cuestión económica, cuestión física, cuestión qué? En cuestión de contexto. O sea, contexto social, clase social. Clase social, exactamente. Okay. Entonces, digo, si nosotros vemos como externos y demás a personas privilegiadas, pues podríamos pensar que aparentemente pues tienen muchas facilidades, digo que las tienen definitivamente, y que pues probablemente están en una mejor plataforma para tener una vida mucho más feliz que cualquier otra persona. Sin embargo, este concepto de un privileged, lo que trata de decir es que, bueno, como en todo, nada es objetivamente algo ni otro, y que para mucha gente nacer en un contexto privilegiado viene siendo una desventaja. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vamos a ver, vamos a poner un estereotipo de la vida de un privilegiado, ¿no? Un estereotipo pues podría ser que es una persona que tiene todo lo que quiere, que nomás pide y se le da, ¿no? Mucho, podríamos decir a lo mejor junior, ¿no? En donde sus papás les hacen todo, en donde cuando están pequeños sus papás siempre les solucionan sus problemas, ¿no? Los protegen de la adversidad. Típico, ¿no? Digo, creo que a todos nos tocó en nuestras escuelas quizás, que siempre había como ese alumno que se metía en problemas y venía el papá a poner orden y listo, ¿no? Se solucionaba el problema, ¿no? Y pues bueno, pues le cuesta muy poco sus aspiraciones. Oye, quiero poner a lo mejor una empresa, ahí está tu dinero, pum, listo, ¿no? Se pone. Y está acostumbrado a una vida quizás de muy poco esfuerzo, realmente, ¿no? O sea, eso es un estereotipo que podemos ver de un contexto privilegiado de una persona. Pero todo esto realmente tiene una connotación negativa y un efecto secundario para mucha gente. O sea, claro, el hecho de que toda tu vida desde pequeño te estén solucionando tus problemas y estés viendo cómo pues realmente nada más le decías a tu papá o a tu mamá que te solucione algo y lo solucionaba y no tomabas responsabilidad de tus actos, pues eso te hace una persona inútil. Sí, te hace crecer sin tener la habilidad de tú resolver tus propios problemas. Que el mundo real es así. Sí. Entonces creces siendo un inútil, sí, literalmente. O sea, digo, con todo respeto y digo, cuánta gente... digo, con todo respeto, pero pues bueno, yo podría decir que... ¿Cuántos inútiles conoces, Farid? Bastantes, ¿no? Sinceramente. El mundo está lleno de inútiles. Ajá, y digo, yo tampoco es como que me voy a zafar. Yo, la verdad, nací en un contexto privilegiado, pero afortunadamente, digo, ya mirando en retrospectiva en la formación que tuve de mis papás, jamás, o sea, sí tengo la humildad y la certeza y sinceridad de decir que no fue mi caso en cuanto a mi educación. O sea, mis papás y yo la cagaba, güey. Sí. Digo, claro, o sea, tanto tú como yo estamos conscientes que nacimos en un contexto privilegiado, pero también mis papás me enseñaron el valor del esfuerzo y las cosas que hemos hecho nos han costado. Ahora, también estamos analizándolo desde un punto de vista de que lo normal somos nosotros y los inútiles son las personas que todavía estaban más chiflados que nosotros. Pero también alguien nos podría decir, güey, pues, o sea, tú dices eso, pero la neta tú tenías todo puesto en la mesa. No, claro, ajá, pero ahí te va, o sea, ahí eso es lo que precisamente hay que hablar. O sea, nada es objetivamente algo ni otro. Entonces, está el perfil de la desventaja del privilegiado, en donde se vuelve inútil, en donde no tiene aspiraciones porque todo lo tiene fácil y que pues llega la crisis, ¿no? Porque pues no encuentras un sentido si todo lo tienes fácil y nada te cuesta, ¿no? Está ese perfil. Sin embargo, hay otro perfil del privilegiado en donde se da cuenta de lo que tiene, lo valora, lo agradece, sabe que está en una situación como muy poca gente le tocó nacer, al final de cuentas tú no lo eliges nacer. Y ese perfil de gente es la que hizo, oye, ¿sabes qué? Pues voy a hacer lo que más pueda con estas herramientas que tengo. Y es donde surge quizás, no sé, un 30% de las personas. Ahorita te digo, pues, ¿de dónde saco ese 30%? En donde se superan y quieren crear algo con ese por ciento, con esas herramientas que tienen sin ayuda de nadie y en base a esfuerzo y costo. O sea, por ejemplo, yo tuve un problema, digo, no es por exaltarme ni en lo absoluto, pero mirando en retrospectiva podría decirte que, por ejemplo, de todo
la empresa que inicié de ECU y todos los proyectos que inicié. Que ECU es, para los que no sepan, es una empresa que lanzaste de calzado. Reciclaje, de calzado con suela y antiplástico reciclado. Por ejemplo, ese proyecto que fue mi primera empresa, la lancé sin un centavo de mis padres. O sea, realmente sin ningún centavo, aunque quizás tenía la facilidad de pedirlo, ¿no? De, oye, Sí. Y probablemente me iban a ayudar, pero realmente no lo quise. O sea, yo quería ese sentimiento de esfuerzo y demás, y lo que hice para financiar ese proyecto fue vender el producto antes de tenerlo. Que sacamos una preventa en donde lo vendíamos más barato, y sin tener dinero para pagar la producción, lo que hicimos es que, pues bueno, fuimos con gente y decimos, oye, si me compras el zapato ahorita en preventa, te lo vendo más barato. Entonces terminamos vendiendo todos los zapatos sin tenerlos, y con ese dinero pagamos la producción. Y así inició, y así se fue sustentable, ¿sí me explico? Entonces, creo que eso definitivamente me dio un valor a la empresa, un valor de esfuerzo, un valor de conexión también, de decir, oye, pues lo valoro bastante porque me costó. Claro. Las cosas que no te cuestan no las valoras. Y asimismo también creo que lo mismo sucede al revés en a lo mejor contextos menos privilegiados, en donde igual podemos agarrar un 70-30, ahorita te voy a explicar ese 70-30, en donde el 70% de la gente que nace en un contexto no privilegiado, pues bueno, se queda así como está y cree que esa es su realidad y no puede hacer nada al respecto, y termina, pues bueno, siendo igual una desventaja. Pero puede haber otro 30% que nace en un contexto no tan privilegiado, que aprovecha esa situación y decide, esto me sirve como motivación o algo así para superarme y salir adelante. Claro. Y eso termina siendo, a lo mejor al revés, la ventaja del desprivilegiado. Claro, eso, ¿no? eso en Estados Unidos hay es como una madreada, como un rebane que le dicen la mentalidad del inmigrante, que es precisamente eso, que dicen que la mentalidad del inmigrante es una persona a la que está acostumbrado al struggle, a sufrir, Exacto. porque viene de otro lado y tuvo que llegar a Estados Unidos sin siquiera saber el idioma, a empezar a arreglárselas. Y eso, esto que tú mencionas aplica para muchísimas cosas, y creo que también va muy de la mano con algo que hemos comentado muchísimo, tanto tú como yo en conferencias, incluso en este podcast, que es en darle el valor de las cosas al proceso, o sea, y no al resultado final. Si tú realmente valoras el proceso de las cosas, vas a tomar decisiones como la que tomaste tú de empezar una empresa sin tener ningún centavo, sin pedir ningún centavo, porque entiendes el valor que hay detrás de ese proceso, y no necesariamente en el tener la empresa, sino el construirla. Eso es el verdadero aprendizaje, ¿no? Así aprendes cómo funcionan las cosas. Entonces, se relaciona mucho con eso, en darle el valor tanto a la creación de las empresas como al arte, al proceso, y no necesariamente al resultado final. Y también pasa, por ejemplo, en contextos sociales, güey, no sé, la gente que era popular, por ejemplo, en secundaria o en la prepa, son personas que nacieron o crecieron acostumbradas a recibir atención, a que las cosas se les dieran. Hace poquito hablé con eso con una amiga, hablé con eso de cómo hablabas, y digo, sin generalizar, obviamente hay excepciones, y tampoco es por ponerme yo como la gran mamada, pero hablabas con personas que eran populares en secundaria y en prepa, y son personas que no tienen una personalidad. O sea, te das cuenta que estás hablando con un pedazo de cartón, güey. Y tú dices, ¿por qué no desarrollaron una personalidad? Pues porque no tenían por qué desarrollarla. Ya con lo que tenían, con la apariencia física o con el estatus que tenían, era suficiente para que se les abrieran puertas, para que la gente quisiera conocerlos. Entonces no tienen que desarrollar una personalidad. Exacto. Y cuando crecen, ya terminó siendo una desventaja. Exactamente. Ahora que crecen ya no tienen intereses fuera de los establecidos por las normas sociales. Y de hecho Denise Dresser habla mucho de eso en una entrevista. Ella en una entrevista dice que gran parte de su formación, o lo más importante dentro de su formación para ella, fue el hecho de ser bulliada en la escuela, porque la obligó a desarrollar una personalidad, y la obligó a ser resistente ante la crítica y ante los comentarios de las demás personas. Y ahora hoy en día, gracias a ese pasado que tuvo, a lo mejor turbio, a lo mejor difícil, ahora es la persona que es el día de hoy, que es una reportera y que es conocida a nivel nacional e internacional. Sí, y parte de prácticamente se deriva esa conclusión, ¿no? De que muchas veces el nacer en un contexto no privilegiado puede ser una fortaleza para esa gente, como nacer en un contexto privilegiado puede ser una debilidad o una desventaja para mucha gente, ¿no? Entonces, porque normalmente, no sé, se tiene esta idea de víctima, realmente, me atrevería a decir, de siempre mirar al privilegiado como
con resentimiento, como, ay, pues, es más, hasta esa es la justificación de su éxito quizás, ¿no? De que, ay, pues sí, naces un privilegiado. Y hasta lo dices de tal forma como pensando en que tú estás sentado en tu realidad, y la justificación de que estás sentado en tu realidad es porque tú no naciste en un contexto privilegiado, que es un pensamiento, digo, con todo respeto y demás, pues el único que se jode eres tú en tener esa perspectiva. Y ahí te va por qué. Y aquí viene la explicación de lo que te decía el 70-30. En un estudio de este programa que estoy estudiando, que te dije de Ciencias de la Felicidad, se habla de que la desesperanza o la incapacidad también se aprende, ¿no? Y de hecho eso es algo que toqué con Oribe en el podcast también. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo un estudio en donde se puso a un grupo de personas en una situación que involucraba un sonido muy fuerte y molesto. Pero en esta primera fase no podían hacer nada al respecto por apagarlo. Tenían que hacer su actividad con ese maldito sonido. Y luego pasaron una segunda etapa de este estudio, este mismo grupo de gente, en donde también involucraba una situación nueva, con el mismo sonido cagante, fuerte y demás, pero con la diferencia en que en esta segunda etapa sí podían hacer algo al respecto, y ellos lo sabían. Ellos sabían que podían hacer algo al respecto para apagarlo. Había un switch a unos metros de distancia que nomás apagaban y se paraban y lo apagaban. Pues bueno, ¿qué resultados arrojó este estudio? Que el 70% de la gente no hizo nada. ¿Pero por qué no hizo nada si sabía que podía hacer algo? Porque gracias a la primera etapa se acostumbró al sonido. Y dijo, pues esta es la realidad que me toca vivir y no puedo hacer nada al respecto, lo que cree, ¿no? Okay. O sea, de que, me acostumbro a este sonido, es lo que, pues ya lo viví en la primera etapa, pues bueno, puedo aguantar esta segunda etapa con el sonido. Pero la segunda etapa les comentaron, ahí está el switch para apagar eso y no lo apagaron. Puedes hacer algo al respecto para apagarlo. Dijeron, ¿sabes qué? El 70%. A diferencia de un 30% de la gente que dijo, no, hombre, sobre la chingada, yo voy y me paro y me lo apago, güey. ¿Sabes cómo? Y esto lo que trata de explicar, o lo que sugiere este estudio, es precisamente cómo esto sucede también en la vida misma. O sea, podemos, metafóricamente hablando... Pero, güey, ¿qué tan cagante era ese sonido? O sea, si es un sonido de, güey, que te están vomitando en el oído y hay un switch al lado, ¿por qué no te pararías a apagarlo? O a lo mejor era un sonido tantitamente, o sea, bien poquito cagante. No lo escuché el sonido, sí, pero te lo describe en el Harvard. De hecho, es de Harvard, o sea, yo creo que tiene cierta autoridad ¿cómo se dice? Legitimidad, ¿no? Y lo que trata de decir, insisto, sugiere este estudio es que, mucha gente le pasa eso en su vida diaria, ¿no? Estoy de acuerdo que sea una mayoría, claro, en donde te crees tu realidad, ¿no? Dices, no, pues a mí me tocó vivir esto y ya no puedo hacer nada al respecto. Nací en un contexto pobre y pues bueno, de aquí no puedo salir y listo, ¿no? Y hay una minoría, quizás un 30%, que también nace en un contexto pobre, y un gran ejemplo de eso es Oribe Peralta, por eso lo saqué ahorita del tema y lo saqué con él, en donde dice, oye, sobre la chingada, yo me paro y apago el switch, güey. O sea, yo me paro y yo me puedo crear mi propia realidad y yo soy responsable de mis actos y creo que puedo hacer una diferencia en este contexto. Y lo mismo sucede al revés. En un contexto privilegiado hay un 70%, metafóricamente hablando, de gente que dice, pues ya, güey, soy inútil, si me explico, pues ya es lo que me toca, que me paguen todo, que lo que diga lo más trueno los dedos y se hace, y me vuelvo inútil y demás, y no hago nada al respecto. Y hay otro 30% de gente que dice, a ver, güey, soy privilegiado, tengo estas oportunidades, voy a sacar lo mejor que puedo con esto. Sí, claro. ¿Sí me explico? Pero sí es una minoría, es lo que trato de decir, o sea que... Y esto, por ejemplo, también se manifiesta mucho al intentar cosas nuevas. A mucha gente le pasa que intenta emprender algo y fracasa. Y luego fracasa una segunda vez y se la cree, que es lo que trata de decir el estudio. Se la cree y dice, no, ya lo mío es fracasar, ya mejor no intento hacer nada nuevo porque lo mío no es emprender. Ya aprendo esa incapacidad de emprender, ¿no? Y hay otra gente que dice, oye, ¿sabes qué? Un 30%, oye, pues no hay pedo, güey, fracasé y sigue el siguiente y no hay pedo y puedo hacer algo al respecto y no hay pedo y sigo y sigo y sigo. Y lo que concluyó este estudio, analizando la mentalidad de ese 30%, es que efectivamente la mentalidad que tiene ese porcentaje de gente es sobre cómo interpretan la adversidad, que es prácticamente lo que estamos hablando, ¿no? A esta gente, cómo interpretar la adversidad como una oportunidad de hacer valer sus acciones, que creen en que ellos pueden causar una diferencia en su realidad. Eso es la diferencia entre el 30 y el 70. Claro. Y eso, insisto, pues se manifiesta en contextos no privilegiados y también privilegiado. Eso me interesa mucho. De hecho, en mi otro podcast creativo, en el capítulo que saqué ayer,
Ayer cuando estamos sacando Ajá. este episodio, hablo también del tema de la victimización, Ujú. que va muy relacionado con eso que dices. A mí me desespera mucho las personas que se hacen las víctimas de situaciones, más que hacerse la víctima, me desespera mucho, sí, las personas que se hacen las víctimas, aunque sean las víctimas. El tomar una actitud de víctima es un problema muy grande porque las víctimas, en lugar de buscar soluciones, lo que están buscando Justificaciones de su... es justificación, o están buscando culpables o están buscando excusas para no salir de esa Exacto. situación en la que están. Y ahora, hay situaciones en las que esas personas sí son víctimas, pero hay una diferencia entre ser víctima y victimizarte. Claro, completamente. Creo que el 30% de esas personas que tú hablas, a lo mejor son víctimas de alguna circunstancia en su vida, pero no se victimizaron. Exactamente. Utilizaron esa adversidad, como tú dices, la interpretaron para canalizarla a hacer algo chingón con ella. O sea, realmente hay formas chidas de interpretar la adversidad. O sea, a todo mundo le caen bien los underdogs. Claro. A todo mundo le cae bien el güey que desde abajo se la partió y a base de corazón y madrazos subió hasta Y arriba. eso es un privilegio. Ajá, o sea, Es una ventaja del no privilegiado. claro, Pues. si empiezas a encontrarle como que ese sentido romántico al struggle, al camino, a la subida, a la chinga, ese es el hecho de haber nacido en una Contexto en un no privilegiado. Ajá, en un contexto de víctima, si lo quieres llamar así, es una ventaja. Es una ventaja, exactamente. Exactamente. Y pues sí, digo, lo que me impresiona mucho de este estudio es que creo que sí refleja una realidad en el sentido mayoritario. O sea, hasta me atrevería a decir que el 70-30 me hace sentido. Sí. O sea, porque realmente sí es una mayoría que, como tú dices, se victimiza, que no es o sea, que Puede ser víctima, ajá, pero que se victimiza y se justifica su situación y dice, yo estoy así, me quedo así por tal y tal, entonces me justifico como estoy y así me quedo. Sí. Y vivo mentando madres y vivo de eso porque es la justificación que me da mi estado miserable, punto. Y si te pones a pensar, todo el mundo es víctima de algo. O sea, Sí, todo el sí. mundo es víctima de cualquier cosa. O sea, si tú eres mujer, eres víctima del machismo. Si tú eres un hombre, eres víctima del, no sé, de cualquier otra cosa. Lo que saques vas a estar bien. Siempre eres víctima de algo, de alguna situación social. Entonces, en lugar de buscar eso como una limitante, que bueno, pues nunca voy a ser chingón porque tengo esta limitante o esta barrera, no, a pesar de esa barrera, vamos a empoderarme todavía más y vamos a callarle el hocico a este güey que me está diciendo que no. O sea, ¿me explico? Sí, claro, Es completamente. una actitud diferente que tomar. ¿Cuál sería entonces la recomendación para las personas o cuál sería una conclusión o una llamada a la acción ante esta realidad que vivimos de este 70-30? Pues yo creo que si el resultado finalmente es esa especie de mentalidad que, bueno, es que ya nos metemos en muchos temas bien complicados porque pues estás de acuerdo que gran parte de la personalidad de la persona, y hay estudios que lo avalan, depende de tus genes. Sí. Por eso se dice que el 50% de la varianza en felicidad es genética. Sí. Y entonces dirías, güey, imagínate que, no sé, pues hay muchísima gente que nace con ciertas genes que desarrollan una personalidad en donde pues son a lo mejor introvertidos y también no creen en el potencial de sus actos, son pesimistas y demás, y negativos, que pues bueno, ahí es nacer eso es tener una plataforma pues muy en desventaja para poder realmente tomar responsabilidad y generar el cambio en tus vidas. Pero hay soluciones. Acabo de terminar de leer un libro que se llama Atomic Habits, de un güey que se llama James Clear, y habla precisamente de eso, de cómo hay personas que genéticamente están predispuestas a sufrir depresión o a sufrir esquizofrenia, y cómo eso es una desventaja. Y la solución que este güey propone es plantéate hábitos que tomen en cuenta tu personalidad y ve. El güey dice que hay 3 formas de impulsar los hábitos. La primera es hacerlo fácil, o sea, para tu cerebro. rodearte de herramientas que faciliten la creación del hábito. La otra es que hagas o que le adhieras un punishment, un castigo a cuando no cumples ese hábito. Y la tercera no me acuerdo cuál era, güey. Pero o sea, sí, definitivamente estás en una desventaja, pero pues es tomar acciones que consideren. Claro, y digo, se está comprobado también que sí se puede hacer cambios sutiles a tu personalidad. O sea, a lo mejor en gran parte en su complexión no vas a poder hacer cambios radicales, pero sí sutiles. Además, si el 50% de tu personalidad está basada en genes, tienes otro 50% que depende de ti. Sí. Y es bastante. Sí, claro. Entonces, ese 50% que puedes moldear, como tú dices, lo puedes a lo mejor hacer de pequeños pasos, como actos atómicos, hábitos hábitos atómicos, en donde decir, oye, si soy una persona muy introvertida,
pues a lo mejor qué puedo hacer de pequeños pasos para ser un poquito más social. Pues a lo mejor platicar con más tiempo con una persona en el colegio, güey, que más o menos piensa como yo, no sé, ¿sí me explico? O sea, Sí. es pensar estas cosas de manera astuta para ir desarrollando esos moldes de personalidad que a final de cuentas te van a servir para poder ser parte del 30%. Entonces, a lo mejor, oye, si necesito para ser parte del 30% cambiar mi interpretación sobre la adversidad, pues bueno, ¿qué es lo que puedo hacer al respecto con eso? Pues a lo mejor ver situaciones adversas del pasado y ver cómo se solucionaron y que no había tanto problema. O ver a lo mejor historias de otras personas en donde agarro inspiración que digo, este güey la tenía bien jodida y la sacó adelante. Y eso es como tú dices, eso es hacerlo fácil para tu cerebro e ir poco a poco moldeando esa mentalidad de responsabilidad y decir, oye, pues yo puedo realmente tener un impacto positivo. Y insisto, perdón, es pensarlo de manera astuta. Claro. O sea, no, esto no quiere decir que sea fácil. Obviamente, si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Si no, requiere de esfuerzo, requiere de compromiso y requiere de una verdadera disposición de generar estos hábitos que te van a final de cuentas, a ayudar a ti mismo a tener una mejor calidad de vida. Y acordarse que, por más que, o sea, si te quejas, el único que se jode eres tú. O sea, si después de escuchar este podcast y además dicen, estos pendejos, güey, no saben ni de claro, pues bueno, güey, pues el único que se jode eres tú, compadre. Claro. El único que vive tu realidad, que está siendo miserable, eres tú, güey. Creo que el primer paso es estar consciente de que el problema existe, que eso es para casi todos los podcasts concluimos eso, el hecho de estar consciente que existe este problema o que existe esto es el primer paso para una vez teniendo esta información, pues bueno, tú eres responsable de qué hacer con ella, pero bueno, si por ejemplo tú que me estás escuchando, escucha del podcast, ya escuchaste este podcast, pues bueno, ya estás consciente de que existe este 70-30 de personas que se victimizan y personas que no se victimizan. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando son víctimas de algo. Todo el mundo es víctima de algo, claro. Todo el mundo, alguien se intenta aprovechar de ellos. Es algo con lo que todos nos podemos relacionar. El problema es que si tú dejas que esa situación en donde te están haciendo víctima te victimice o si la usas como gasolina para darle la madre con todavía más fuerza. Y esa interpretación depende solamente de ti. Nomás acuérdate que lo que hace que seas de parte del 70 o del 30 es precisamente esa interpretación. Sí, claro. O sea, si la interpretas como una oportunidad de dar en la madre, eres parte del 30, si no, eres parte del 70 y el único que se jode viene siendo tú. Sí, o suena cliché, pero las películas son así, o sea, en las películas el protagonista tiende a ser una persona con defectos, medio torpe, medio humana, vulnerable, pero eso es precisamente lo que te hace que tú le vayas a esa persona, que tú estés ruteando por ahí. Que te identifiques y digo, bueno, también entender cómo funciona nuestro cerebro, o sea, realmente existe un término que se llama neuroplasticismo, que es la forma en la que las vías neuronales de tu cerebro se modifican en base a la experiencia. Entonces, si tú puedes realmente crear pequeñas experiencias que prueben el punto que tratas de moldearte, o sea, que prueben que tus actos pueden tener un impacto y demás, entonces vas a estar moldeando tu cerebro de tal forma de que vas a creer que en una adversidad puede ser la diferencia. De hecho, este güey James Clear dice que cada hábito es una reafirmación de tu propia identidad. O sea, cada hábito es una manera de confirmarle a tu cerebro que, por ejemplo, si estás escribiendo que, güey, pues sí soy un escritor cada vez que lo haces. Exactamente. Entonces, pues sí, como tú dices, con un pequeño cambio a lo mejor no va a ser una diferencia muy grande, pero si ese cambio lo repites a lo imbécil, sí vas a hacer un cambio muy grande. Es como si yo te digo, y creo que este güey también lo menciona en el libro, con una moneda no te voy a hacer rico, pero si te doy una moneda y después te doy otra moneda, eventualmente en algún punto una moneda te hizo rico. Quién sabe qué moneda, pero una moneda te hizo rico, güey. Entonces eso, creer en el proceso de las cosas, Farid. Así es. Pues bueno, creo que ya con esto concluimos. Mi gente, muchísimas gracias por escuchar este episodio número, ¿cuál es este? ¿El 8? 7, 8. 7 o 8, sí. De su podcast Roberto y Farid. Farid, felicidades por tu nuevo podcast, güey. Gracias. La mejor de las suertes, güey. Gracias. Y ya, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos comparte y nos apoya en este programa. ¿Y qué más? Nada. Unas palabras de despedida. Te toca despedirte, Farid. Pues bueno, muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos. Espero que hayamos aportado en algo. Y pues bueno, síganos escuchando todas las semanas, si no es que pasa otro break como este. No, ya no. Así no. 3 semanas ya no, güey. Sí, si no sí, pasamos no. de lanza, la neta. Y bueno, gracias por su tiempo, ¿no? Saludos. Bye.